Lo bueno es el peor enemigo de lo excelente. ¿Qué tema más bonito vamos a estar viendo esta semana con respecto en el mes del amor versus el temor? Y esta semana vamos a estar hablando sobre la mediocridad. La mediocridad es algo muy importante eh, que tenemos que tomar en cuenta a la hora de que nosotros estamos empezando a trabajar con el propósito y empezamos a trabajar con lo que Dios nos ha dado y qué es lo que podemos hacer con lo que Dios nos ha dado. Porque la mediocridad es, al final de cuentas, falta de amor. Y este mes estamos hablando del amor versus el temor. Entonces, cuando hablamos de mediocridad es porque tenemos falta de amor, porque Dios nos ha dado algo a nosotros y nosotros no queremos ponerlo en práctica, porque queremos así simplemente pasar. Simplemente vamos a ir a la vida eterna y con eso nos basta. Y esto es lo que vamos a estar hablando esta semana, donde nosotros tenemos que agarrar lo que Dios nos ha dado y maximizarlo de acuerdo a el propósito que Dios nos dio a nosotros para lograr lo que Dios ha planteado para nosotros. Porque en nuestra cultura nos hemos enfocado mucho en un concepto de limosna y no un concepto de ofrenda. Y déjenme que explicarles. El asunto de la limosna es lo que yo doy de lo que me sobra. Simplemente el menudillo que tengo en la bolsa, eso es lo que di. Pero cuando yo doy una ofrenda, yo planifico, lo estudio, planeo y doy mi ofrenda. Es muy diferente cuando yo ofrendo que cuando yo doy limosna. Y eso se relaciona muchas veces en el resto de nuestro servicio, se relaciona también en nuestra relación con Dios y los recursos que Dios nos ha dado. Cuando Dios nos da un recurso y nosotros simplemente damos a Dios lo que nos sobra, estamos mal. Pero cuando Dios nos da un recurso a nosotros y nosotros lo ponemos en práctica, planeamos, meditamos y ponemos el propósito de Dios a funcionar, empezamos nosotros a acercarnos a lo que Dios nos ha dado. Y eso es lo que vamos a estar hablando en esta semana. En el punto número 1, ¿por qué es que somos mediocres? En Mateo 5, del 13 al 14, vamos a ver de este tema y podemos lanzar la pregunta: ¿cuál es nuestra función en este mundo, en nuestra relación con nuestro prójimo? O sea, ¿para qué estamos aquí? Y a veces se nos olvida, empezamos a caminar, empezamos a crecer en el Evangelio, empezamos a trabajar en nuestras cosas personales que tenemos que reparar, que tenemos que arreglar, de nuestra personalidad, de nuestro carácter, y se nos olvida para qué estamos en este mundo. En este mundo no estamos para nosotros, no es un asunto egoísta lo que Dios ha planteado para nosotros. El propósito de Dios nunca va a ser egoísta, nunca va a ser para mí, siempre es para el prójimo. Bueno, ¿para qué es? Estamos en este mundo es para salar al mundo. ¿Qué significa salar? Eh, eh, el año pasado estuvimos hablando de hacemos la diferencia. En este mundo nosotros estamos aquí para hacer la diferencia con nuestro prójimo, para presentar el Evangelio a nuestro prójimo, para hacer nosotros nuestro granito de arena para que esta sea una mejor sociedad, para que este sea un mejor lugar. Pero mucha gente, ¿qué es lo que pasa? Agarra los recursos de Dios, se los deja para sí y no avanza, no crece en eso. Y ahí es donde empezamos a ver el egoísmo, empezamos a ver la falta de amor y a final de cuentas empezamos a ver la mediocridad. La mediocridad que impera en nuestra sociedad, donde solo hacemos lo que nos toca y solo hacemos lo necesario para pasar, ¿verdad? Después de Mateo 22, 36 al 39, ¿cómo es que nosotros demostramos ese amor a nuestro prójimo? A veces esas preguntas nos ponen a pensar un poquito porque lo hacemos todo en el automático. Pero nuestro amor, el amor al prójimo lo hacemos por medio de el servicio. Cuando nosotros le servimos a nuestro prójimo, cuando nosotros hacemos algo más por nuestro prójimo para que él viva una vida de bendición, es que empezamos a nosotros a mostrar el verdadero amor al prójimo. Y nosotros tenemos que ir con el evangelio de frente, con las buenas noticias de frente, no con la condenación. Muchas veces es más fácil para nosotros decir usted está haciendo esto y esto y esto mal, a decirle usted tiene vida eterna, usted Dios lo ama, usted puede ser una mejor persona, y empezamos nosotros a trabajar primero a través de las buenas noticias y no a través de la condenación, que es lo primero que nos sale a nosotros como cristianos, y eso no está nada bien, ¿verdad? ¿Y cómo amamos a Dios? ¿Cómo es que nosotros demostramos ese amor a Dios? Bueno, tenemos un diseño que Dios nos dio para algo, para ponerlo a servicio de Dios. Entonces, en el momento en que nosotros cumplimos nuestro propósito, estamos diciéndole a nuestro creador:
ahí estamos con usted. Estamos trabajando en conjunto y empezamos a demostrar el amor de Dios por medio del cumplimiento de nuestro propósito, ¿verdad? Y vamos a ver las consecuencias de una persona que vivió una vida mediocremente, donde le dieron recursos, Dios le dio recursos para cumplir un propósito y se quedó perdido en el camino, ¿verdad? Entonces en el punto 2 vamos a ver las consecuencias. En Jueces 13, del 1 al 5, vamos a empezar a ver la historia de Sansón. Es un personaje muy conocido, pero recordemos que no todos se saben la historia de Sansón. Entonces, veamos este punto, expliquemos un poco de la historia de Sansón y veamos a ver cómo el grupo empieza a conocer más este personaje tan importante de la palabra, porque nos da mucho conocimiento, mucho entendimiento. Y en este pasaje de Jueces, ¿cuál era el propósito de Sansón? Aquí se lee muy claramente cuál era el propósito de Sansón, porque el propósito es diferente al recurso que le dio Dios. El propósito de Sansón, dice la palabra, es comenzar a salvar a Israel. Eso es lo que dice ahí en Jueces. No tiene nada que ver con la fuerza, no tiene nada que ver con el pelo largo. Tiene algo que ver con el propósito de Dios. O sea, Dios dijo, voy a agarrar a Sansón para que comience a salvar a Israel. Y entonces le dota de un recurso de Dios, que es su fuerza. Entonces, ¿cómo hace Sansón para agarrar el recurso de Dios para ponerlo en el propósito de Dios? Ahí es donde empezamos a ver la importancia de la historia de Sansón. Porque Sansón se quedó en su recurso. Él agarró su fuerza y empezó a egoístamente a manejarse con esa fuerza. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no tenía ese amor a Dios, no tenía ese amor al pueblo que estaba oprimido por esta gente. Y era Sansón el juez que iba a empezar a impartir justicia ahí. Y no lo fue, porque se quedó perdido en el recurso que Dios le había dado. ¿De dónde radica la fuerza de Sansón? No radica en el pelo. Y eso es un tema que hay que aclarar en nuestra Casa Paz. No radica en el pelo. No es porque Sansón tenía pelo largo, es que tenía fuerza. No, es porque estaba dentro de la obediencia a Dios, era que Dios le dejaba tener ese recurso. El momento en el que él es desobediente a Dios, es que pierde el recurso. No tiene nada que ver con el pelo. Una de las cosas que Dios le había pedido a la mamá de Sansón era que él sea un nazareo, entonces tenía que tener el pelo largo y entonces tenía que, y ahí es donde iba a tener siempre esa fuerza y ese respaldo de Dios. Pero es muy claro la diferencia que tenemos que hacer. En Jueces 16, 17 al 21, ya empezamos a ver donde Sansón empieza a perderse en el camino. ¿Dónde estaba la bendición de Sansón? La bendición de Sansón estaba en su obediencia. Él era obediente a Dios, él tenía que estar pegado a Dios, él tenía que estar con ese amor a Dios, él tenía que tener con ese amor al prójimo y ese amor a sí mismo, y ahí es donde él iba a radicar en su bendición, porque él tenía un propósito. Y no era un propósito para que él fuera como el rockstar, la superestrella que se convirtió en Sansón, porque su fuerza le trajo fama y él se quedó perdido en esa fama. Y se olvidó que el propósito que Dios le había dado era algo muy diferente a lo que él hizo con el recurso que Dios le dio. Porque entonces es importante aclarar estos temas, ¿verdad? Del recurso que Dios nos da y el propósito que Dios nos da. Porque Dios nos da un propósito, nos da un diseño y nos da recursos. Pero si nosotros no agarramos esos recursos, podemos usarlos para bien o podemos usarlos para mal. Y ahí vemos mucha gente que es muy habilidosa, mucha gente que dice uno, o sea, a esa persona todo le sale fácil, pero puede agarrar ese recurso que Dios le dio y aplicarlo para el mal. Y entonces se pierde en el propósito de Dios. Si usted agarra lo que Dios le dio, el diseño que Dios le dio, y lo pone en el propósito que Dios le dio, que ese propósito siempre va a estar asociado a bendecir a otros, es donde usted empieza a obtener su propia bendición. Pero si usted agarra ese recurso para su propia bendición, se va a perder en el camino, como le pasó a Sansón. Y esas son las consecuencias de perderse en el recurso que Dios nos ha dado. Y ahí empezamos a amarrar el tema de la mediocridad. Si Dios nos dio un recurso a nosotros y nosotros no lo ponemos al límite, a lo máximo que nosotros podemos hacer, y simplemente agarramos el recurso para estar en tablas con Dios, quedamos perdiendo. Estamos siendo mediocres y nos vamos a perder en el camino, ¿verdad? El punto número 3 habla de la cura. Y esto es muy importante. O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para no perdernos en el camino?
¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder llegar al final, cumplir el propósito que Dios nos ha encomendado? Que al final de cuentas es lo más importante y es lo que Dios quiere para nosotros, que nosotros cumplamos ese propósito. Y en el cumplimiento de ese propósito es que vamos a conseguir bendición para nosotros mismos. Pero no es en el cumplimiento del propósito, en la utilización de ese recurso que nosotros vamos a obtener bendición. No, es cuando nosotros agarramos ese recurso que Dios nos dio y lo llevamos a cumplir el propósito. Si no, vamos a quedar mediocres y vamos a estar simplemente en la raya, ¿verdad? En Apocalipsis 3, 14 al 19 y a veces estas preguntas no se hace la gente y lo toman como muy a la ligera. Bueno, dice que es tibio. ¿Qué es una persona tibia? ¿Qué es una persona que no es ni fría ni caliente? Bueno, Dios es más fuerte con las personas que no dan fruto que con los pecadores. Y eso es que hay que tenerlo muy claro. Las personas que conocen, que saben, que han crecido en la palabra, que conocen lo que Dios le ha dado, han recibido las bendiciones de Dios y no hacen nada, son personas tibias. Son personas que agarraron el recurso de Dios, se lo dejaron para sí mismo, para su propio egoísmo y no caminaron más. Una persona que crece en la palabra de Dios. Una persona que domingo a domingo se sienta y recibe y para sí mismo un montón de enseñanzas y dice, yo eso no lo comparto, mejor no lo comparto con mis compañeros de trabajo, no lo comparto con mis compañeros de colegio, no lo comparto con mi familia, no lo comparto con mis amigos, porque esto es mío y yo me lo voy a dejar. Es una persona tibia, es una persona egoísta, es una persona que no tiene un amor, que no le importa que esa gente vaya a irse para el infierno, simplemente porque yo no decidí compartir eso. Y eso es una persona tibia, es una persona que no da fruto, es una persona que no sirve a su prójimo y que todo lo que hace, todo el crecimiento que tiene, dice, esto es para mí y para mí. Y eso hay que tener mucho cuidado porque estamos nosotros convertidos en una persona tibia. No importa si vamos todos los domingos al culto y no importa si vamos todas las semanas a la Casa Paz, podemos seguir siendo personas tibias. ¿Estamos haciendo eso o estamos caminando nosotros en el propósito que Dios nos ha dado con los recursos que Él nos ha dado? En Efesios 4:13 vemos la unidad de la fe y el crecimiento a una unidad de la fe. Y es muy importante esto porque la idea de este concepto de crecer en una unidad de la fe radica en que yo camino para conocer lo que la totalidad de la iglesia tiene que conocer. O sea, yo no voy como un pisote solo. Yo no soy que yo busco, leo y crezco para que yo busque y crezca yo. No, es en un colectivo, porque Dios siempre habla en un colectivo. Dios siempre busca recursos, darle recursos a la gente, a los individuos, para que todos en una unidad de la fe podamos crecer. Entonces, su vida como cristiano no puede cerrarse en una vida egoísta, en una vida solitaria. Por eso la comunidad es tan importante, por eso el crecimiento en conjunto es tan importante para una vida como cristianos y un crecimiento verdadero al límite que Dios quiere que nosotros crezcamos, ¿verdad? Y después terminamos con Jueces 16, 22 y después de 28 al 30. Terminamos con la historia de Sansón. Porque vemos que Sansón en el momento más duro de su vida, cuando él ya estaba totalmente cerrado y ciego en esa vida que había tenido las consecuencias de tener o de vivir, toma una decisión y dice, ok, Dios, voy a empezar a hacer lo que usted me dio. El momento, y a empezar a hacer el propósito que usted me dio. En ese momento es que Sansón obtiene otra vez su fuerza y logra matar un montón de los enemigos. Esos enemigos que estaban ahí, dice la palabra, que mató más en ese mismo momento que lo que había logrado matar en toda su vida. ¿Por qué? Porque alineó el recurso que Dios nos dio al propósito que Dios nos dio. En el momento en que nosotros alineamos el recurso que Dios nos da con el propósito, vamos a ser mucho más eficientes, vamos a ser mucho más efectivos en lo que Dios ha pedido por nosotros. Y aquí quiero terminar leyéndoles Mateo 5, del 14 al 16, que está en la parte de una vida de bendición. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un alud,
más sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Y esto es muy importante. Nosotros como cristianos tenemos que alumbrar, tenemos que crecer, tenemos que hacer más grande esto que Dios nos ha dado. Porque si no, vamos a ser mediocres y no vamos a avanzar en la bendición que Dios tiene para nosotros. Y al final de cuentas, nuestra vida no es una vida individual, no es una vida egoísta. Es una vida para crecer en el Evangelio y para crecer no solo yo, sino en el colectivo. Y eso es lo importante que vamos a ver esta semana. Y este mes que ha sido impresionante, este mes estoy seguro que estamos desenmascarando un montón de enemigos que hay ahí en nuestra vida que van a ser guerra. Y eso es importante. Y toda semana tras semana de este mes les hemos estado recalcando. Estamos en una guerra. Y al enemigo lo estamos desenmascarando. Entonces mantengámonos en oración. Nosotros como liderazgo estamos orando mucho por todas las casas paz y todo lo que está pasando ahí. Porque sabemos que el enemigo no le gusta que sea desenmascarado. Y este tema del amor versus el temor empieza a desenmascarar al enemigo y empieza a alinear al pueblo de Cristo de acuerdo a lo que Dios tiene para nosotros y el propósito que tiene para nosotros. Entonces vamos a seguir orando por ustedes y mantengámonos ahí en contacto. Nos estamos viendo.